Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Capítulo 46. Comprometido. Anne se esforzó por verla, aunque tenía los ojos de un recién nacido. Leia. ¿Dónde estamos? El palacio de Java. Tengo que sacarte de aquí rápido. Se sentó tembloroso. Todo está borroso, no voy a ser de mucha ayuda. Ella lo miró durante un largo momento, su amor cegado. Había viajado años luz para encontrarlo, había arriesgado su vida, había perdido tiempo duramente ganado que la rebelión necesitaba desesperadamente, tiempo que realmente no podía permitirse desperdiciar en misiones personales y deseos privados, pero lo amaba. Las lágrimas llenaron sus ojos. Lo lograremos, susurró. Impulsivamente, lo abrazó y lo besó otra vez. Él también se sintió inundado de emoción al mismo tiempo. Había regresado de entre los muertos, la hermosa princesa llenaba sus brazos, lo arrebataba de las fauces del vacío. Se sintió abrumado. Por conmovedor que sea, tendrían que irse inmediatamente antes de que Java y sus hombres tuvieran una idea general de lo que estaba sucediendo, señaló el maestro Mundi pragmáticamente. Las cosas tienden a salirse de control en los momentos de pasión, maestro, añadió Obi-Wan. Incapaz de moverse, incluso de hablar, la abrazó con fuerza, sus ojos ciegos cerrados rápidamente para protegerse de todas las sórdidas realidades que llegarían muy pronto. Ocurrió antes de eso. De repente, un sonido repulsivo se hizo evidente detrás de ellos. Anne abrió los ojos, pero aún no podía ver nada. Leia miró hacia la alcoba que había más allá y su mirada adoptó una expresión de horror. Oh, no, gimió Caleb con desesperación. Solo tenemos que decirlo antes, murmuró Rex, dándose cuenta del cambio de tono. El resto de la audiencia compartió este sentimiento, aunque la sensación de conmoción y retroceso de Anakin y Padmé fue la más notoria. ¿No estás diciendo eso? La cortina había sido descorrida y toda la zona, desde el suelo hasta el techo, estaba compuesta por una galería de los más repugnantes malhechores de la corte de Java, boquiabiertos, salivando, resoplando. Leia se llevó la mano a la boca. ¿Qué pasa? Insistió Anne. Era evidente que algo iba terriblemente mal. Se quedó mirando fijamente su propia oscuridad. Una carcajada obscena se alzó desde el otro lado de la alcoba. Una carcajada autesa. Nunca podría acostumbrarme a esa risa suya, comentó Ahsoka con desprecio, solo esperando que Rota no termine así frente a esto. Anne se llevó la mano a la cabeza y cerró los ojos de nuevo, como para ahuyentar lo inevitable por un momento más. Conozco esa risa. La cortina del otro lado se abrió de repente. Allí estaban sentados Java, Isiti, Bib, Boba y varios guardias. Todos se reían, seguían riendo, se reían para castigar. Vaya, qué espectáculo tan conmovedor, ronroneó Java. Anne, muchacho, tu gusto en cuanto a compañeros ha mejorado, aunque tu suerte no. Quizás pudo entender algo con Java, ¿no? Preguntó Sese, recordando cómo Anne logró lidiar con Java durante la primera holocinta que vieron. Me temo que ya es demasiado tarde para eso, maestro Tin, admitió amargamente Kit Fisto. La paciencia de Java tiene límites. Y es probable que Fett esté llegando a su fin al traer a Anne ante él. Incluso ciego, solo podía hablar con fluidez con más facilidad que un comedor de especias. Escucha, Java, estaba volviendo a pagarte cuando me desvié un poco del tema. No es mi culpa, esta vez Java se rió de verdad. Es demasiado tarde para eso, solo. Puede que hayas sido el mejor contrabandista del sector, pero ahora eres carne de cañón para los bantas. Interrumpió su sonrisa y señaló a sus guardias. Llevaos lo lejos. Los guardias agarraron a Leia y Anne. Arrastraron al pirata corelliano mientras Leia seguía forcejeando donde estaba. Decidiré cómo matarlo más tarde, murmuró Java.
Te pagaré el triple, gritó Solo. Java, estás tirando una fortuna a la basura. No seas tonto. Luego se fue. Desde la fila de guardias, Lando avanzó rápidamente, agarró a Leia e intentó llevársela. Java los detuvo. Espera. Traédmela. Lando y Leia se detuvieron a mitad del paso. Las palabras del señor del crimen despertaron el miedo y la curiosidad de quienes observaban en la cámara, y las mujeres hicieron muecas ante lo que Java tenía en mente para Leia. Especialmente entre aquellas que conocían a Lut a nivel personal. ¿Qué quiere él de ella ahora?, preguntó Depa, frotándose las sienes. Desde los costados, el Jedi podía sentir la mezcla de miedo y rabia que irradiaba Skywalker al escuchar el siniestro plan que el señor del crimen tenía para Leia. Inmediatamente, Obi-Wan, Ahsoka y Padmé se acercaron a él, tratando de calmar su ira mientras miraba fijamente al señor del crimen, murmurando. «Será mejor que le quites las manos de encima, Java», hervía de ira. La mujer se limitó a mirar con enojo al señor del crimen, que estaba más que complacido con esta reacción. «Tenemos amigos poderosos. ¿Te vas a arrepentir de esto?». Java se limitó a reírse entre dientes como respuesta. «Estoy seguro», se acercó a la mujer, su feo rostro se acercó a su hermoso rostro, antes de que ella se diera la vuelta con disgusto. «Pero mientras tanto, disfrutaré plenamente del placer de tu compañía». «Tranquilízate», Anakin le hizo una seña a Obi-Wan a su aprendiz mientras observaba con ira silenciosa la pantalla. «Estoy seguro de que Luke y los demás tienen un plan para esto». Esto no ayudó en lo más mínimo al elegido a calmar su mente, ahora en conflicto. Han fue arrojado con rudeza a la celda de la mazmorra. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Cayó al suelo en la oscuridad, luego se levantó y se sentó contra la pared. Después de unos momentos de golpear el suelo con el puño, se calmó e intentó organizar sus pensamientos. Pensamientos sobre cómo podría salir de allí y arreglar el desastre que sucedió por su culpa. Ahora que sabía que Java tenía algunas fantasías enfermizas para Leia, ¿pero qué podía hacer? Entonces oyó el gruñido. Un rugido bajo y formidable que provenía de la densa oscuridad del rincón más alejado de la celda. El gruñido de una bestia grande y furiosa. El público estaba familiarizado con el gruñido, y cualquier tensión y preocupación que tenían por Solo se evaporó rápidamente ante lo que estaban escuchando. A Solo se le erizaron los pelos de los brazos. Se levantó rápidamente, con la espalda apoyada en la pared. «Parece que tengo compañía», murmuró. La criatura salvaje gritó un enloquecido gruñido. Y corrió directo hacia Solo, agarrándolo ferozmente por el pecho, levantándolo varios pies en el aire y quitándole la respiración. Ann permaneció completamente inmóvil durante varios segundos. No podía creer lo que oía. «Chewie, ¿eres tú?», gritó de alegría el Wookiee gigante. Por segunda vez en una hora, Solo se sintió invadido por la felicidad. Pero esto era un asunto completamente diferente. Está bien, espera un segundo, me estás aplastando». Chewbacca dejó a su amigo en el suelo. Ann extendió la mano y rascó el pecho de su compañero. Chewbacca arrulló como un cachorro. «Parece que han vuelto a la normalidad», comentó el maestro Fisto con optimismo. «Tiene a alguien con quien podría hacer un plan. Ese alguien es el amigo más leal de la galaxia. Pero dadas las circunstancias, necesitarían otra parte para que funcione debido a la mayor seguridad», añadió Shakti, preguntándose si esto también es parte del plan de Luke. «Bueno, ¿qué está pasando por aquí?». Chewie ladró con fuerza. Ann negó con la cabeza. «¿Luke está loco? ¿Por qué le hiciste caso? Ese niño ni siquiera puede cuidar de sí mismo, y mucho menos rescatar a alguien». «¿El plan de Lando? ¿Qué está haciendo aquí?». Ahsoka comprendió su tono de incredulidad y enojo. Recuerdo que Ann pensó que Lando los había traicionado y se había entregado al Imperio, pero no se enteró de que al final los ayudó, recordó. Chewie ladró con fuerza. Ann negó con la cabeza. «¿Luke está loco? ¿Por qué le hiciste caso? Ese niño ni siquiera puede cuidar de sí mismo, y mucho menos rescatar a alguien». «Ten fe, capitán», solo dijo Yoda en voz alta, con una clara confianza en su tono. «¿Sabes lo que te espera? Todavía no lo sabes». Las palabras del gran maestro consiguen calmar la mente de Anakin. Si hay algo que se mantiene constante en su hijo es su determinación por salvar a sus amigos, un rasgo que había heredado de su padre. «¿Un caballero Jedi? Vamos. Estoy fuera de esto por un tiempo y todo el mundo tiene delirios». Chewbacca gruñó con insistencia. Ann asintió dubitativamente en la oscuridad.
Lo creeré cuando lo vea, comentó, caminando con firmeza hacia la pared. Si me disculpa la expresión. La puerta principal de hierro del palacio de Java se abrió con un chirrido, manchada solo con arena y tiempo. Una figura vestida de negro se encontraba afuera, en medio del vendaval polvoriento, mirando fijamente la oscura y cavernosa entrada, lista para hacer lo que fuera necesario. El público observaba atentamente al recién llegado, reconociendo el aura de experiencia, sabiduría y habilidad que escondía bajo su túnica negra. Y cualquier escepticismo inicial fue reemplazado por intriga. ¿Es ese quien creo que es? Preguntó Caleb, refiriéndose a la figura oscura. No tengo que decir quién, Caleb respondió rápidamente a Anakin, reconociendo claramente la figura que tenía ante sí con absoluta confianza y orgullo paternal. No se habría rendido tan fácilmente cuando las cosas se pusieron mal. Nadie puede negar el orgullo y la esperanza que Anakin siente por él. En todo caso, ambos comparten la misma mentalidad hacia el joven que lucha contra el velo del Imperio. Yoda y Obi-Wan observaban fascinados el aura que irradiaba el hijo de Skywalker. Ahora era un hombre. Más sabio, como un hombre. Más viejo por la pérdida que por los años. Pérdida de ilusiones, pérdida de dependencia. Pérdida de amigos, por la guerra. Pérdida del sueño, por el estrés. Pérdida de la risa. Pérdida de su mano. Pero de todas sus pérdidas, la mayor fue la que le produjo el conocimiento y el profundo reconocimiento de que nunca podría dejar de saber lo que sabía. Había tantas cosas que deseaba no haber aprendido nunca. Había envejecido con el peso de ese conocimiento. Había crecido mucho como persona y como hombre, quizás incluso más que su padre. Decididamente, Luke avanzó a grandes zancadas hacia el pasillo arqueado. Casi inmediatamente, dos gamorreanos se acercaron y le bloquearon el paso. Uno de ellos le habló con un tono de voz que no invitaba a la discusión. No, Chuba. Luke levantó la mano y señaló a los guardias. Antes de que ninguno de los dos pudiera sacar un arma, ambos se agarraban la garganta, se ahogaban y jadeaban. Decir que el público se sintió perturbado es quedarse corto. Una actitud que suelen reservar quienes han abusado de su poder y quienes practican técnicas consideradas poco ortodoxas. Windu ahuecó su barbilla, preguntándose si Luke había recorrido o no el camino de su padre, pero continuaba desviándose hacia su propio curso. ¿Luke? Preguntó Padmé, perturbada por el mismo movimiento que había realizado su padre. El mismo movimiento que también le dio un duro recordatorio a la audiencia cuando vio su caída. No creerás que él, empezó el maestro Fisto, temiendo lo peor. No, maestro Fisto, lo interrumpió Anakin, sabiendo que su hijo era mejor que eso. Estoy seguro de que mi hijo sabe lo que hace. Cayeron de rodillas. Luke bajó la mano y siguió caminando. Los guardias, que de pronto pudieron respirar de nuevo, se desplomaron en el suelo. Pasos arrastrados por la arena. No me siguieron. Al doblar la esquina, Luke se encontró con Big Fortuna. Fortuna comenzó a hablar mientras se acercaba al joven Jedi, pero Luke no perdió el ritmo, por lo que Big tuvo que cambiar de dirección a mitad de la frase y apresurarse junto con Skywalker para poder seguir la conversación. Tú debes ser el llamado Skywalker. Su excelencia no te recibirá. Hablaré con Java ahora, dijo Luke con calma, sin disminuir la velocidad. Pasaron junto a varios guardias más en el siguiente cruce, que los siguieron. El gran Java está dormido, explicó Big. ¿Me ha ordenado que te diga que no habrá tratos? Luke se detuvo de repente y miró a Big. Fijó la mirada en el mayordomo, levantó ligeramente la mano y se volvió hacia adentro. Ahora me llevarás ante Java. Big hizo una pausa e inclinó un poco la cabeza. ¿Cuáles eran sus instrucciones? Ah, sí, ahora lo recordaba. Te llevaré ante Java ahora. Rex no pudo evitar reírse para sí mismo. Ahora es niño, lo entiende. Yoda le sonrió al aprendiz de Qui-Gon Jinn. ¿Le mostraste tu truco, eh? ¿Le enseñaste bien, maestro Kenobi? Obi-Wan se limitó a rascarse la nuca. No lo habría hecho si usted también lo hubiera guiado, maestro Yoda. Luminara y Shakti miraron al muchacho, impresionadas por lo lejos que había llegado. Tal vez en los próximos años, Luke tenga el potencial de representar lo mejor de los Jedi, profesó la Mirialana. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo tortuoso que conducía a la cámara del trono. Luke lo siguió hacia la penumbra. ¿Sirves bien a tu amo?, le susurró a Big al oído. Sirvo bien a mi amo, asintió Big con convicción. Seguro que serás recompensado, añadió Luke. Big sonrió con aire de suficiencia.
Seguro que seré recompensado. Cuando Luke y Viv entraron en la corte de Java, el nivel de tumulto descendió precipitadamente, como si la presencia de Luke tuviera un efecto refrescante. Todos sintieron el cambio. El teniente y el caballero Jedi se acercaron al trono. La siguiente imagen provocó que todos los que estaban dentro de la cámara Jedi casi se sintieran enfermos de absoluto disgusto por lo que estaban viendo. Una exhibición de depravación y autocomplacencia que ellos más despreciaban. Cuando Anakin y Padmé vieron la imagen ante sus ojos, sus rostros quedaron marcados por el horror y la incredulidad. Luke vio a Leia sentada allí, junto al vientre de Java. Estaba encadenada por el cuello y vestida con el diminuto traje de una bailarina. Pudo sentir su dolor de inmediato, desde el otro lado de la habitación, pero no dijo nada, ni siquiera la miró, apartó por completo su angustia de su mente. Algunas personas son simplemente incapaces de tener algún tipo de respeto o cortesía, comentó Depa con el ceño fruncido, su voz indicaba claramente que despreciaba el destino que le tocó a Leia. Padmé hizo todo lo posible por calmarse, controlando su ira como una forma de no arriesgar al niño que llevaba dentro. Pero aún así, no podía evitarlo. Y quería que se hiciera algo de inmediato. Realmente tengo que ir a buscar al senador Organa y al resto y ver si podemos ocuparnos de Java tan pronto como termine la guerra, dijo con desprecio. En cuanto al resto, el rostro de horror de Anakin se transformó en una mirada fea ante la depravación del señor del crimen y su libertinaje por lo que le había hecho a Leia. Y aquellos que estaban en sintonía con la fuerza podían sentir la ira dentro de él a punto de explotar a pesar de sus visibles intentos de contenerla. Inconscientemente, su mano comenzó a hacer un gesto como si tuviera la intención de agarrar algo. De vuelta en Tatooine, Java podía sentir que su garganta era aplastada lentamente mientras Viv intentaba ayudar a su amo como lo hacen en su época con sus vicios. Temeroso, el señor del crimen ordenó a cualquiera que lo ayudara, pero no pudo explicar ni evitar el fenómeno inexplicable que le sucedió. Inmediatamente, Obi-Wan acudió en ayuda de su Padawan, intentando lo que podía para calmarlo, aunque también despreciaba visiblemente lo que le había pasado a ella y al señor del crimen que le había hecho esto. Recuerda, Anakin. No podemos cumplir nada si actuamos precipitadamente. Tenemos que llegar hasta el final sin tener que dejar que nuestras emociones nos dominen, le instruyó a su aprendiz. A regañadientes, Anakin permitió que las palabras de su maestro influyeran en sus acciones, calmando su mente y, al mismo tiempo, liberando al señor del crimen de su control. Luke sabía que debía centrar su atención por completo en Java. Leia, por su parte, lo percibió de inmediato. Cerró su mente a Luke para no distraerlo, pero al mismo tiempo la mantuvo abierta, lista para recibir cualquier pizca de información que pudiera necesitar para actuar. Se sintió cargada de posibilidades. Capítulo 47. La ejecución, parte 1. Treetio se asomó por detrás del trono mientras Vic se acercaba. Por primera vez en muchos días, escaneó su programa de esperanza. Ah. Por fin el maestro Luke ha venido a sacarme de todo esto, sonrió. Vic se paró orgulloso ante Java. Maestro, le presento a Luke Skywalker, caballero Jedi. Alguien podría ser degradado, bromeó Rex ante la mirada furiosa en el rostro de Java. No nos confiemos tanto, capitán, intervino Ahsoka, con un poco de humor. Quién sabe, tal vez sea al revés. Te dije que no lo dejaras entrar, gruñó la babosa gánster en Utes. Deben permitirme hablar, dijo Luke en voz baja, aunque sus palabras se escucharon en todo el salón. Debemos permitirle hablar, convino Viv, pero Java le dio un golpe en la cara y lo hizo caer al suelo. Eres un idiota débil de mente. Está usando un viejo truco mental Jedi. El maestro Mundi se llevó la mano a la barbilla. Para alguien tan depravado y repugnante, podríamos decir que Java tenía un ojo agudo y una mente fuerte para compensarlo, comentó, aunque de mala gana. Haber tenido que gestionar un cártel durante incontables años sin duda le proporcionaría esa experiencia, coincidió Plo Koon. Luke dejó que el resto de la horda abigarrada que lo rodeaba se fundiera en los recovecos de su conciencia, para que Java llenara su mente por completo. Me traerás al capitán Solo y al Wookiee. Java sonrió sombríamente. Tus poderes mentales no funcionarán conmigo, muchacho. No me afecta tu patrón de pensamiento humano. Luego, como si se le hubiera ocurrido después, añadió. Estaba matando a gente de tu especie cuando ser un Jedi significaba algo.
El público no pudo evitar ablandarse ante los sentimientos anteriores del maestro Mundi sobre la fuerza de voluntad del señor del crimen, pero aún así frunció el ceño ante sus declaraciones a Luke, especialmente considerando que los Jedi son una rareza en este futuro. Algo que estás demasiado ahogado en tus vicios como para siquiera entender, comentó Obi-Wan con desprecio. Pero como Luke no pudo entrar en la cabeza de Jabba, ¿qué podía hacer ya que estaba dentro de una fortaleza? Preguntó Caleb. Ten fe, joven Padawan, le aconsejó Yoda, confiado en el hijo de Skywalker y anticipando lo que podría hacer. Si el primer paso que dan fracasa, otro será. Luke cambió un poco su postura, interna y externamente. Sin embargo, me llevaré al capitán Solo y a sus amigos. Pueden beneficiarse de esto, o ser destruidos. Es su elección, pero les advierto que no subestimen mis poderes. Habló en su propio idioma, que Jabba entendía perfectamente. El arte de negociación del maestro Kenobi mezclado con el talento diplomático de la senadora Amidala ciertamente ha tomado su forma, observó Saetin, sonando impresionado por los gestos del joven caballero Jedi hacia el señor del crimen. Tal vez si tiene el entrenamiento adecuado, Luke sería un buen diplomático para la República si alguna vez así lo decidiera, sugirió el maestro Fisto. Anakin parpadeó un momento cuando las palabras de su hijo le hicieron recordar lo que había visto antes, algo de lo que no estaba tan orgulloso. Subestimas mi poder. Repitió su voz, lo que le hizo estremecerse ante el recuerdo que pasó ante él. Solo espero que Luke no haya heredado demasiado de mí en este caso, murmuró. Jabba se rió con la risa de un león, advertido por un ratón. Trepio, que había estado observando atentamente esta interacción, se inclinó hacia adelante para susurrarle a Luke. Maestro, estás de pie. Sin embargo, un guardia detuvo bruscamente al droide preocupado y lo llevó de vuelta a su lugar. Jabba interrumpió su risa con el ceño fruncido. No habrá trato, joven Jedi. Disfrutaré viéndote morir. Los Jedi ahora estaban concentrados, viendo que la situación empeoraba. Inmediatamente, todos los ojos se posaron en el caballero Jedi, mientras Padmé y Anakin se tensaban ante el enfrentamiento. Luke levantó la mano. Una pistola saltó de la funda de un guardia cercano y aterrizó cómodamente en la palma del Jedi. Sin perder un segundo, el Jedi apuntó su arma al señor del crimen. Jabba escupió. Bosca. De repente, el suelo se desplomó y Luke y su guardia se estrellaron contra el foso que había debajo. La trampilla se cerró de inmediato. Todas las bestias de la corte corrieron hacia la rejilla del suelo y miraron hacia abajo. Luke. Gritaron consternados Anakin, Padmé y Ahsoka llamando al adolescente. Estaban seguros de que no se trataba de una especie de pozo normal a juzgar por el destino de la pobre esclava. El resto solo observaba en silencio, sin dejar que su preocupación los distrajera de la escena. Luke. Gritó Leia. Sintió que una parte de sí misma se desprendía de su cuerpo, que se hundía en el pozo con él. Se adelantó, pero las esposas que le sujetaban el cuello la detuvieron. Las risas llegaron de todas partes a la vez y la pusieron nerviosa. Intentó huir. Un guardia humano le tocó el hombro. Miró. Era Lando, que se limitó a negar con la cabeza. Puede que no me guste Lando, pero al menos su corazón está en el lugar correcto, dijo Anakin, sonando agradecido por los esfuerzos del hombre por mantener a Leia a salvo. En el hoyo de abajo, Luke se levantó del suelo y se encontró en una mazmorra. Había huesos de innumerables animales esparcidos por el suelo, con olor a carne podrida y miedo retorcido. Por encima de él, vio a los cortesanos de Jabba espiándolo. A su lado, un guardia gritó cuando una puerta en el costado de la cueva se abrió lentamente. Con infinita calma, Luke examinó su entorno mientras se quitaba la túnica larga hasta quedar debajo de la túnica, para tener más libertad de movimiento. Retrocedió rápidamente hacia la pared y se agazapó allí, observando. Su falta de miedo será fundamental para superar cualquier prueba que se le presente, observó Windu, al ver que la postura del niño era la adecuada para un Jedi, lo que contrastaba con el comportamiento a menudo imprudente de su padre. Pero por lo que parece, no tiene su arma con él, observó Saesee con atención, al ver que Luke no tiene el arma característica del Jedi a su disposición. Recuerdo que cuando luchó contra Ba-Shatti hizo una pausa a mitad de la frase al notar una mirada del maestro Kenobi. Su padre había perdido su arma junto con su mano derecha. Del pasaje lateral emergió el gigante Rancor, que rugió ante su próxima comida. El guardia recogió la pistola del suelo donde había caído y comenzó a disparar ráfagas láser al horrible monstruo. Esto solo hizo que la bestia se enfadara más.
Se dirigió torpemente hacia el guardia y lo devoró por completo, para regocijo del público. Ahí va el arma que necesitaba para salir de allí, murmuró Caleb consternado, antes de sentir el bastón del maestro Yoda pinchándole la espalda. Es imposible ganar sin un arma, ¿no lo es?, afirmó, viendo la situación actual de Luke. Anakin y Padmé solo se miraron con un poco de nostalgia. Algo familiar les había sucedido unos años atrás. Esto nos lleva de regreso a Geonosis, ¿no?, le dijo la senadora a su esposo, quien parecía un poco divertido. Sí, recuerdo que mi cara fue arrastrada por un suelo de arena mientras Obi-Wan era casi una comida para los geonosianos que lo veían, respondió. Escuché eso, ambos escucharon el comentario sarcástico del maestro Kenobi. El Rancor se dio la vuelta y comenzó a correr hacia Luke, pero el joven Jedi se alejó corriendo justo antes del ataque del monstruo y tomó el hueso largo de una víctima anterior. El monstruo agarró a Luke y lo llevó a su boca salivante. En el último momento, Luke metió el hueso en la boca del monstruo, lo que hizo que cayera. El monstruo bramó de rabia y se agitó, golpeando el costado del pozo, lo que provocó una pequeña avalancha en la mazmorra. Es astuto, pero necesitará encontrar otra forma de derribar a esta bestia, afirmó el maestro Fisto, observando atentamente los métodos de escape del Jedi. El monstruo aplastó el hueso con sus mandíbulas y vio a Luke, que se metió en una grieta en la pared del pozo. Luke miró más allá del monstruo hacia la cueva de contención que había más allá. Al otro lado de la cueva de contención hay una puerta de servicio, si tan solo pudiera llegar a ella. El Rancor vio a Luke y metió la mano en la grieta para buscarlo. Luke agarró una gran roca y la levantó, estrellándola contra el dedo del Rancor, lo que provocó que aullara de dolor mientras Luke corría hacia ella. Tiene las herramientas a su disposición para superar este espectáculo, dijo el maestro hindú después de analizar más a fondo el diseño del calabozo. ¿Cómo las usará aún está por verse? Lo hará, maestro hindú, intervino Anakin con determinación y confianza en su hijo. ¿Estoy seguro de ello? El Rancor aulló cuando Luke corrió hacia la cueva de contención, donde llegó a la puerta y presionó un botón para abrirla. Cuando lo logró, vio una puerta con barrotes pesados entre él y la seguridad. Más allá de la puerta, dos guardias levantaron la vista de su comida. Luke se agachó contra la pared cuando el monstruo comenzó a alcanzarlo. De repente, notó un panel de control de la puerta principal a mitad de la pared. Mientras el Rancor se preparaba para matarlo, Luke tomó un cráneo del suelo de la cueva y lo arrojó contra el panel. La gigantesca puerta superior se derrumbó sobre la cabeza de la bestia y la mató para siempre. Rápido, ingenioso y centrado, Luminara aplaudió al caballero Jedi por su éxito. ¿Qué les dije, maestros? Estaba seguro de que Luke superaría esto, proclamó Anakin con orgullo. Los espectadores que estaban en la sala de arriba se quedaron boquiabiertos al unísono y luego guardaron silencio. Todos estaban realmente atónitos ante este extraño giro de los acontecimientos. Todos miraron a Jabba, que estaba furioso. Nunca había sentido tanta furia. Leia intentó ocultar su alegría, pero no pudo evitar sonreír, y esto aumentó aún más la ira de Jabba. Con dureza, les gritó a sus guardias. Sacúenlo de ahí. Traigan a Solo y al Wookiee. Todos ellos sufrirán por este ultraje. En el foso de abajo, Luke permaneció de pie con calma mientras varios de los secuaces de Jabba entraban corriendo, lo ataban y lo acompañaban afuera. No eres un gran perdedor, ¿verdad? Se burló Rex. ¿Desde cuándo lo es? Añadió Ahsoka. El guardián del Rancor lloró abiertamente y se arrojó sobre el cuerpo de su mascota muerta. La vida sería una propuesta solitaria para él a partir de ese día. Anne y Chewie fueron llevados ante el humeante Jabba. Anne todavía entrecerraba los ojos y tropezaba cada pocos metros. Trepio estaba detrás de Lut, insoportablemente aprensivo. Jabba mantenía a Leia atada con una correa corta, acariciando su cabello para tratar de calmarse. Anakin respiró profundamente antes de soltar un suspiro mientras Padmé le frotaba el hombro. Obi-Wan solo lo miró cuando sintió que la ira que crecía en su interior comenzaba a desvanecerse al observar el repugnante escenario que tenía ante sí. Lo mismo hizo el resto de los Jedi, pero permanecieron en silencio. Con una ráfaga, varios guardias, incluido Lando Calrissian, arrastraron a Luke al otro lado de la habitación. Para dejarles pasar, los cortesanos se separaron como un mar embravecido. Cuando Luke también estuvo de pie ante el trono, le dio un codazo a Solo con una sonrisa. Es bueno volver a verte, viejo amigo. El rostro de Solo se iluminó. Parecía no haber fin para la cantidad de amigos con los que se topaba.
Luke. ¿Tú también estás metido en este lío? No me lo perdería, dijo Skywalker sonriendo. Por un instante, casi se sintió como un niño otra vez. Bueno, ¿cómo estamos? Ann arqueó las cejas. Como siempre, dijo Luke. Respondió solo en voz baja. Se sentía 100% relajado. Como en los viejos tiempos, pero un segundo después, un pensamiento sombrío lo dejó helado. ¿Dónde está Leia? Está. Sin embargo, sus ojos habían estado fijos en él desde el momento en que había entrado en la habitación, protegiendo su espíritu con el suyo. Cuando él habló de ella ahora, ella respondió al instante, llamándolo desde su lugar en el trono de Java. Estoy bien, pero no sé cuánto tiempo más podré contener a tu baboso amigo, aquí. Ella habla como Skywalker probablemente lo hubiera hecho en situaciones similares como esta, observó Depa, viendo un patrón, algo que también percibió el público. Probablemente por eso le tiene cariño. Anakin y Padmé no pudieron evitar estar de acuerdo. Ella sonaba y se sentía como Anakin, pero ninguno sabía por qué. De repente, Java gritó. Toda la sala quedó inmediatamente en silencio. Habla, droide. Trepio dio un paso adelante tímidamente y, con un gesto de cabeza avergonzado y modesto, se dirigió a los cautivos. Su alta exaltación, el gran Java el Hutt, ha decretado que se os debe exterminar de inmediato. ¿Entonces compensamos tus pérdidas? Comentó el maestro Fisto. El maestro Mundi siguió observando la escena. A menos que todo esto también sea parte del plan, dijo. Solo dijo en voz alta. Eso es bueno, odio las largas esperas, su extrema ofensa contra su majestad, continuó Trepio, exige la forma más tortuosa de muerte, no tiene sentido hacer las cosas a medias, bromeó solo. Java podía ser muy pomposo a veces, y ahora con el viejo Goldenrod allí, haciendo sus declaraciones. Sin importar nada más, Trepio odiaba que lo interrumpieran. Aún así, se recompuso y continuó. Te llevarán al mar de dunas, donde te arrojarán al gran pozo de Carcoón. Ann se encogió de hombros y luego se volvió hacia Luke. Eso no suena tan mal. Anakin solo suspiró mientras los demás se llevaban las manos a la frente. Y ahora tú lo has maldecido, solo. Trepio ignoró la interrupción. El lugar de descanso del todopoderoso Sarlacc. En su vientre encontrarás una nueva definición de dolor y sufrimiento, mientras digieres lentamente durante 1000 años. Pensándolo mejor, podríamos dejar pasar esa oportunidad, reconsideró solo. 1000 años era demasiado. Chewie ladró su acuerdo de todo corazón. Luke se limitó a sonreír. Deberías haber pactado, Java. Este es el último error que cometerás en tu vida. Luke no pudo reprimir la satisfacción en su voz. Su confianza solo significaría que tiene otro plan para que él y sus amigos escapen. Luminara trató de unir los cabos sueltos. Lo cual puede ser posible fuera de una guarnición bien fortificada como el Palacio de Java. Así parece, maestra Undulip Locon también se dio cuenta. El joven Skywalker ha utilizado la arrogancia de Java en su beneficio. Y ahora, podrían escapar. Anakin no podía evitar sentirse orgulloso de él. Por supuesto, su objetivo principal era liberar a sus amigos, a quienes amaba entrañablemente. Esa preocupación era la que guiaba a su hijo, por encima de todo lo demás. Pero en el proceso, liberar al universo de esa babosa gánster era una perspectiva que tenía el propósito de Luke de una satisfacción ligeramente oscura. Java rió maliciosamente. Llévenselos. Por fin, un poco de puro placer en un día por lo demás deprimente. Alimentar al Sarlacc era lo único que disfrutaba tanto como alimentar al Rancor. La multitud gritó de alegría cuando se llevaron a los prisioneros. Leia los miró con gran preocupación, pero cuando vio el rostro de Luke, se conmovió al ver que todavía tenía una amplia y genuina sonrisa. Suspiró profundamente para disipar sus dudas. La gigantesca barcaza antigravedad de Java se deslizaba lentamente sobre el infinito mar de dunas. Su casco de hierro pulido por la arena crujía con la ligera brisa, y cada ráfaga de viento tosía contra las dos enormes velas como si incluso la naturaleza sufriera algún malestar terminal allí donde se acercaba a Java. Ahora estaba bajo cubierta, con la mayor parte de su corte, ocultando la decadencia de su espíritu del sol purificador. Junto a la barcaza flotaban en formación dos pequeños esquifes. Uno era una embarcación de escolta que transportaba a 6 soldados desaliñados. El otro, un esquife con cañones, que contenía a los prisioneros. Ann, Chewie y Luke. Todos estaban atados y rodeados de guardias armados. Ann mantuvo el oído atento, pues sus ojos seguían siendo inútiles.
Habló con total indiferencia, para tranquilizar a los guardias, para que se acostumbraran a su forma de hablar y de moverse, de modo que cuando llegara el momento de que realmente se moviera, ellos estuvieran una fracción crítica por detrás de su objetivo. Y, por supuesto, como siempre, habló solo para oírse hablar. Creo que mi vista está mejorando, dijo, entrecerrando los ojos para mirar la arena. En lugar de una gran mancha oscura, veo una gran mancha brillante. Créeme, no te estás perdiendo nada, dijo Luke sonriendo. Yo crecí aquí. Anakin pensó en su juventud en Tatooine, viviendo con su madre como esclavos en el taller de Watto, trabajando en su Podracer con sus pocos amigos. Después de irse, todo lo que Anakin podía recordar eran malos recuerdos de cuando regresó hace unos años. Ya conocía el lugar desde hacía la mitad de su vida. Había conocido a Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn y Padmé Amidala. Las personas que consideraba más cercanas a su vida, especialmente el maestro Qui-Gon. A pesar del poco tiempo que habían pasado juntos, Anakin pensaba en él ahora con gran respeto y gran pesar. Porque Qui-Gon era, más que nadie, el agente de los descubrimientos y las pérdidas de Anakin, y de los descubrimientos de las pérdidas. Así empezó todo para Anakin y su futuro hijo, aquí en Tatooine. Y ahora vamos a morir aquí, respondió solo. Es conveniente. No lo tenía planeado. Luke se sacudió para salir de su ensoñación. El palacio de Jabba estaba demasiado bien vigilado. Tenía que sacarte de allí. Quédate cerca de Chewie y Lando. Nosotros nos encargaremos de todo. Parece que su observación fue correcta, maestro Unduli, comentó Plo Koon. Pero aún así, ¿y cómo? Preguntó Caleb. Solo hay una manera de averiguarlo, chico, le dijo Rex. No puedo esperar. Solo tenía la sensación de que esta gran huida dependía de que Luke pensara que era un Jedi, una premisa cuestionable en el mejor de los casos, considerando que era una hermandad extinta que había usado una fuerza en la que él realmente no creía de todos modos. Una nave rápida y un buen blaster eran en lo que Han creía, y deseaba tenerlos ahora. Jabba estaba sentado en la cabina principal de la barcaza de vela, rodeado de todo su séquito. La fiesta en el palacio simplemente continuaba, en movimiento, lo que dio como resultado una especie de juerga un poco más inestable, más parecida a una celebración previa a un linchamiento. De modo que la sed de sangre y la beligerancia estaban alcanzando nuevos niveles. Trepio sintió que esta respuesta no necesitaba traducción y aprovechó la oportunidad para escabullirse hacia la retaguardia, donde enseguida se topó con un pequeño droide que servía bebidas. Las bebidas se derramaron por todas partes. El pequeño y rechoncho droide emitió una serie fluida de pitidos y silbidos furiosos, que Trepio reconoció al instante. Bajó la mirada con absoluto alivio. Harto. ¿Qué estás haciendo aquí? El droide solo emitió unos cuantos pitidos. Veo que estás sirviendo bebidas. Pero este lugar es peligroso. Van a ejecutar al maestro Luke, y si no tenemos cuidado, a nosotros también. Harto silbó, un tanto despreocupado, en lo que a Trepio se refería. Ojalá tuviera tu confianza, respondió con tristeza. Jabba se rió entre dientes al ver a Epandmon caer. Le encantaba recibir una buena paliza. Le encantaba especialmente ver cómo se desmoronaba la fuerza, ver cómo caía el orgulloso. Tiró, con sus dedos hinchados, de la cadena atada al cuello de la princesa Leia. Cuanta más resistencia encontraba, más babeaba, hasta que volvió a traer hacia sí a la princesa, que luchaba y estaba escasamente vestida. No te alejes demasiado, preciosa. Pronto empezarás a apreciarme. La acercó mucho y la obligó a beber de su vaso. ¿Y te vas a arrepentir de esas palabras? Jabba me hervía de disgusto, todo el tiempo Anakin sostenía su mano para mantenerla tranquila teniendo en cuenta su embarazo. Leia abrió la boca y cerró la mente. Era repugnante, por supuesto. Pero había cosas peores, y en cualquier caso, esto no duraría. Ahora, mientras su atención estaba distraída, se deslizó unos cuantos pies lejos de Jabba. Se movió para mirar por las rejas de las ventanas con celosías y entrecerrar los ojos a través de la polvorienta luz del sol hacia el bote en el que transportaban a sus rescatadores. Se estaba deteniendo. De hecho, todo el convoy se detuvo sobre un enorme foso de arena. La barcaza de vela se desplazó hacia un lado de la gigantesca depresión, con el esquife de escolta. Sin embargo, el esquife de los prisioneros se cernía directamente sobre el foso, a unos 6 metros de altura. Era la desembocadura del Sarlacc. El público observó con atención a la criatura.
En el fondo del profundo cono de arena se abría un agujero repulsivo, rosado, membranoso y revestido de mucosidad, que permanecía casi inmóvil. El agujero tenía 8 pies de diámetro y su perímetro estaba repleto de 3 filas de dientes afilados como agujas que apuntaban hacia adentro. La arena se pegaba a la mucosidad que cubría los lados de la abertura y, ocasionalmente, se deslizaba hacia la cavidad negra del centro. Nunca pensé que volvería a ver uno en mi vida, se maravilló Obi-Wan al ver a la criatura, observándola atentamente. Su esperanza de vida es tan extensa que podría alcanzar los 50.000 años. Estas criaturas no se limitan a Tatooine, dijo Saesee. Varios sistemas estelares han tenido avistamientos de estas criaturas, como Felucia, Argonar y Socorro. Una plancha de hierro se extendió sobre el costado del esquife de los prisioneros. 2 guardias desataron las ataduras de Luke y lo empujaron bruscamente hacia la plancha, justo encima del orificio en la arena, que ahora comenzaba a ondular en movimiento peristáltico y a salivar con una secreción de moco en aumento a medida que derretía la carne que estaba a punto de recibir. Jabba trasladó a su grupo a la plataforma de observación. Luke se frotó las muñecas para restablecer la circulación. El calor que emanaba del desierto le calentaba el alma, porque, por fin, este sería siempre su hogar. Había nacido y crecido en una zona de Banta. Vio a Leia parada junto a la barandilla de la gran barcaza y le guiñó un ojo. Ella le devolvió el guiño. Cualquier preocupación que la audiencia pudiera tener por ellos se ha desvanecido aquí, ahora que se dan cuenta de lo que esto significa. Ya se ha ocupado de todo, dijo Yoda con una sonrisa radiante, admirando la intuición de Luke de estar un paso por delante. Sin pretensiones, sus adversarios son, esperemos que así sea, Maestro Yoda. Obi-Wan compartió su confianza con el muchacho. No me gustaría que se convirtiera en la próxima comida del Sarlacc. Jabba le hizo un gesto a Treepio para que se acercara y luego le murmuró órdenes al droide dorado. Treepio se acercó al comunicador. Jabba levantó el brazo y todo el variopinto grupo de piratas intergalácticos se quedó en silencio. La voz de Treepio se alzó, amplificada por el altavoz. Su excelencia espera que mueran honorablemente, anunció Treepio. Esto no sonó en absoluto. Era evidente que alguien había extraviado el programa correcto. No obstante, él solo era un droide, con sus funciones bien definidas. Sacudió la cabeza y continuó. Pero si alguno de ustedes desea implorar clemencia, Jabba escuchará sus súplicas. Como si ese asqueroso gordo se molestara en hacerlo, gritó Ahsoka al señor del crimen, algo que otros pensaron de manera similar. Han dio un paso adelante con arrogancia, con la intención de pronunciar sus últimas palabras. Treepio, dile a ese pedazo viscoso de inmundicia llena de gusanos que no obtendrá ese placer de nosotros. ¿Verdad? Declaró mientras Chewie gruñía en señal de acuerdo. Luke estaba listo. Jabba, esta es tu última oportunidad, gritó. Libéranos o muere. Echó una rápida mirada a Lando, que se dirigía discretamente hacia la parte trasera del esquife. Aunque parece que las probabilidades están en su contra, Luke parece saber que el momento de atacar se acerca, comentó Depa. Sobre todo porque envió a Treepio y Arto al interior del palacio antes que él como trueque. Necesitaba que sus amigos estuvieran en un lugar específico, y uno que tuviera menos peligro que el palacio de Jabba. Comenzó Windu a reconstruir el plan del joven. Y en este caso, Jabba está en su posición más vulnerable ahora que solo trajo a una parte de su guardia para una ejecución que Skywalker había previsto. Los monstruos de la barcaza estallaron en carcajadas. Arto, en medio de la conmoción, subió en silencio por la rampa hasta el lateral de la cubierta superior. Jabba levantó la mano y sus secuaces guardaron silencio. Seguro que tienes razón, mi joven amigo Jedi, sonrió. Luego bajó el pulgar. Mételo dentro. Y su arrogancia será su perdición, añadió Shaakti. Los espectadores aplaudieron mientras Weequay empujaba a Luke hasta el borde de la tabla. Luke miró a Arto, que estaba solo junto a la barandilla, y le hizo un alegre saludo al pequeño droide. Ante esa señal acordada de antemano, una solapa se abrió en la cabeza abovedada de Arto y un proyectil se elevó por los aires y describió un suave arco sobre el desierto. Anakin no pudo evitar sonreír, viéndose varias veces en una posición similar a la de Luke. El lenguaje, la actitud, era como mirarse en un espejo. Ahora que Arto tenía algo que ayudaría a su hijo a superar esto, esperen, les dijo a todos mientras observaban en silencio la tensa escena. Sin previo aviso, Luke saltó de la tabla y se escuchó otra ovación sanguinaria.
Sin embargo, en menos de un segundo, Luke había dado una vuelta en caída libre y había agarrado el extremo de la tabla con las yemas de los dedos. El delgado metal se dobló violentamente por su peso, se detuvo a punto de romperse y luego lo catapultó hacia arriba. En el aire, dio una voltereta completa y se dejó caer en medio de la tabla, el lugar que acababa de dejar, solo que ahora detrás de los guardias confundidos. Casualmente, extendió el brazo hacia un costado, con la palma hacia arriba, y de repente, su sable de luz, que Artoo había disparado hacia él, cayó limpiamente en su mano abierta. Y una espada esmeralda cobró vida mientras el caballero Jedi se preparaba para hacer lo que debía hacerse. Ese que está ahí es mi hijo. La ejecución, parte 2. Con la velocidad de un Jedi, Luke encendió su sable y atacó al guardia en el borde del tablón, enviándolo, gritando, por la borda hacia la boca temblorosa de un Sarlacc. Entonces parece que el joven Skywalker creó su propio sable de luz después de perder el que tenía su padre, reflexionó Mundi. Windu seguía escéptico. Aunque queda por ver si Luke realmente superó las pruebas de lo que significa ser un Jedi. Los demás guardias se abalanzaron sobre Luke. Él se abalanzó sobre ellos, ceñudo, con el sable de luz destellando. Atravesó la embestida como una luz que disuelve las sombras. Lando forcejeó con el timonel, intentando hacerse con los controles del esquife. La pistola láser del timonel disparó, alcanzando el panel cercano. El esquife se desvió hacia un lado, arrojando a otro guardia al foso y amontonando a todos los demás en la cubierta. Luke se incorporó y corrió hacia el timonel, con el sable láser en alto. La criatura retrocedió ante la imponente vista, tropezó, y él también se cayó por el borde, en la fosa. El guardia, desconcertado, aterrizó en la suave pendiente arenosa del pozo y comenzó un deslizamiento inexorable hacia la abertura viscosa y llena de pelusas. Arañó desesperadamente la arena, gritando. De repente, un tentáculo musculoso emergió de la boca del Sarlacc, se deslizó por la arena endurecida, se envolvió con fuerza alrededor del tobillo del timonel y lo arrastró hacia el agujero con un grotesco sorbo. Mala suerte ahí fuera, comentó Anakin con cierta inquietud. ¿Cómo ves el interior?, preguntó Caleb con curiosidad. Rex lo miró con incredulidad. ¿De verdad quieres saberlo, chico?, preguntó. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. Al ver lo que sucedía, Jabba montó en cólera y gritó furiosas órdenes a quienes lo rodeaban. En ese instante, se desató un alboroto general, con criaturas corriendo por todas las puertas. Fue durante esta confusión sin rumbo que Leia actuó. El maestro Fisto se inclinó hacia adelante. ¿Va a hacer algo imprudente o asombroso?, exclamó con anticipación. Voto por esto último, dijo Padmé, observando atentamente junto a Anakin. Saltó al trono de Jabba, agarró la cadena que la esclavizaba y la enrolló alrededor de su bulbosa garganta. Luego se lanzó por el otro lado del soporte, tirando de la cadena con violencia. Los pequeños anillos metálicos se hundieron en los pliegues sueltos del cuello de Luke, como un garrote. Eso es. Sigue así, Leia. La animó Anakin, lo que le valió algunas miradas de disgusto de los Jedi, ya que básicamente abogaba por una ejecución. Pero los demás, que tenían que lidiar con Jabba y no podían hacer mucho con él, la apoyaban en silencio. Con una fuerza superior a la suya, tiró. Él se resistió con su enorme torso, casi rompiéndole los dedos y arrancándole los brazos. No podía hacer palanca. Su corpulencia era demasiado pesada. Pero su enorme masa era casi suficiente para romper cualquier restricción física. Supongo que es algo más que una cara bonita, ¿no?, elogió Luminara a la mujer en la pantalla, ansiosa por ver el resultado. Las apariencias engañan después de todo, maestra Unduli, coincidió Plo Koon con ella. Sin embargo, el agarre de Leia no era solo físico. Cerró los ojos, aisló el dolor de sus manos y concentró toda su fuerza vital y todo lo que podía canalizar en extraerle el aliento a la horrible criatura. Tiró, sudó, visualizó la cadena clavándose milímetro a milímetro más en la tráquea de Jabba, mientras Jabba se agitaba salvajemente, se retorcía frenéticamente ante lo menos esperado de sus enemigos. Con un último esfuerzo, Jabba tensó todos sus músculos y se lanzó hacia adelante. Sus ojos de reptil comenzaron a desorbitarse al tensarse la cadena. Su lengua aceitosa se deslizó fuera de su boca. Su gruesa cola se retorció con espasmos de esfuerzo, hasta que finalmente quedó inmóvil, inerte. El público sintió una sensación catártica al verlo. Jabba había sido una molestia con la que no podían lidiar debido a numerosos problemas. Anakin se sintió aliviado tras ver la muerte de esa babosa a manos de la mujer a la que degradó, al igual que Padmé. Es apropiado que muriera por sus propios vicios, ¿verdad?, comentó la senadora a su esposo. En efecto, senador. Obi-Wan estuvo de acuerdo con ella. Leia comenzó a intentar liberarse de la cadena que llevaba en el cuello, mientras afuera, la batalla comenzaba a intensificarse. Boba Fett encendió su mochila cohete, saltó en el aire y con un solo esfuerzo voló desde la barcaza hasta el esquife justo cuando Luke terminaba de liberar a Anne Chewie de sus ataduras.
Ahí está Boba Fett en acción. Obi-Wan se inclinó hacia adelante, teniendo su propia cuota de experiencias cuando se trataba de mandalorianos. Jango Fett lo entrenó de niño, estoy seguro de que no será fácil tratar con él, añadió Windu, queriendo ver cómo se desenvolvería su aspirante a asesino contra Luke y los demás. Boba apuntó su blaster a Luke, pero antes de que pudiera disparar, el joven Jedi giró, moviendo su sable de luz en un arco que cortó el arma del cazarrecompensas por la mitad. Demasiado descuidado, comentó Rex levantando una ceja. Una serie de explosiones estallaron repentinamente desde el Gran Cañón en la cubierta superior de la barcaza, impactando el esquife al costado del camino y desviándolo 40 grados. Lando salió despedido de la cubierta, pero en el último momento se agarró a un puntal roto y quedó colgando desesperadamente sobre el Sarlacc. Este desarrollo definitivamente no estaba en sus planes, y se juró a sí mismo no volver a involucrarse en una acción que no corriera de principio a fin. El público parecía tenso por lo que le estaba sucediendo a Lando, a pesar de sus opiniones previas sobre él. Comprendieron que necesitaba ayuda urgente. El esquife recibió otro impacto directo del camión de cubierta de la barcaza, lanzando a Chewie contra la borda. Herido, el Wookiee aulló de dolor. Luke miró a su peludo amigo. Tras lo cual Boba Fett, aprovechando ese momento de distracción, disparó un cable desde su guantelete. El cable se enrolló varias veces alrededor de Luke, inmovilizándole los brazos a los costados, y el brazo que sostenía la espada quedó libre solo de la muñeca hacia abajo. Dobló la muñeca, de modo que el sable de luz apuntó hacia arriba, y luego giró hacia Boba por el cable. En un instante, el sable de luz tocó el extremo del lazo de alambre, cortándolo al instante. Luke se quitó el cable de encima, justo cuando otra explosión impactó en el esquife, dejando a Boba inconsciente en la cubierta. Desafortunadamente, esta explosión también desprendió el puntal del que colgaba Lando, enviándolo a toda velocidad hacia el pozo del Sarlacc. Luke quedó conmocionado por la explosión, pero ileso. Lando golpeó la ladera arenosa, gritó pidiendo ayuda e intentó salir a gatas. La arena suelta solo lo hundió más profundamente en el agujero. Vamos, Luke, instó Anakin a su hijo. Date prisa si aún necesitabas a Lando. Lando cerró los ojos e intentó pensar en todas las maneras en que podría causarle al Sarlacc 1000 años de indigestión. Apostó 3-2 a que podría sobrevivir a cualquiera en el estómago de la criatura. Quizás si le quitaba el uniforme al último guardia. No te muevas. Gritó Luke, pero su atención fue desviada de inmediato por el segundo esquife que se acercaba, lleno de guardias disparando sus armas. Luke saltó directamente al centro del esquife e inmediatamente comenzó a diezmarlos en su medio con rápidos barridos de su sable de luz. Luke todavía está aprendiendo, pero está mejorando, observó Anakin con interés, aunque señaló que Luke no es lo suficientemente agresivo. De vuelta en el otro bote, Chewie intentó desenredarse de los restos, mientras Han luchaba a ciegas por ponerse de pie. Chewie le ladró, intentando guiarlo hacia una pera suelta en la cubierta. Lando gritó, acercándose a las fauces relucientes. Era un jugador empedernido, pero no habría apostado mucho por sus posibilidades de escapar en ese momento. No te muevas, Lando. Gritó Han. Ya voy. Técnicamente estás ciego, solo, comentó Kit Fisto. Necesitarás un poco de suerte o tendrás que hacerlo tú mismo. Entonces, Chewie. ¿Dónde está, Chewie? Movía las manos frenéticamente por la cubierta mientras Chewie gruñía instrucciones, guiando los movimientos de Solo. Por fin, Han atrapó la lanza. Boba Fett se incorporó en ese momento, todavía un poco mareado por la explosión del proyectil. Miró hacia el otro esquife, donde Luke libraba una batalla campal con 6 guardias. Con una mano, Boba se estabilizó en la barandilla. Con la otra, apuntó a Luke. El público miró con interés mientras veían a Boba hacer su movimiento mientras Luke estaba distraído. Chewie le ladró a Han. ¿Por dónde? Gritó Solo. Chewie le ladró. El pirata espacial cegado balanceó su larga lanza en dirección a Boba. Chewie le ladró frenéticamente. Han volvió a blandir su lanza, esta vez en la dirección opuesta, impactando de lleno en el jetpack de Boba. El impacto provocó la ignición del cohete. Boba despegó inesperadamente, pasando por encima del segundo esquife como un misil y rebotando directamente en el pozo. Su cuerpo blindado se deslizó rápidamente, dejando atrás a Lando, y rodó sin usar la fuerza hacia la boca del Sarlacc. El público se quedó en silencio, con algunas bocas abiertas mientras trataban de familiarizarse con lo que acababa de suceder que involucraba al hijo de la plantilla clon. Eso fue anticlimático, comentó Mundi en un tono bastante decepcionado. De la manera más cómica posible. Añadió Depa con incertidumbre. ¿Boba Fett acaba de morir? Preguntó Caleb en estado de shock y confusión. Windu tampoco estaba seguro. ¿Sabes, Padawan? No está nada claro. Frobo, gruñó Chewie. ¿De verdad? Sonrió Solo. Ojalá lo hubiera visto, créeme, Solo, es bastante decepcionante, reflexionó Anakin poniendo los ojos en blanco.
Un fuerte impacto del cañón de cubierta de la barcaza volcó el esquife, arrojando a Anne casi todo lo demás por la borda. Sin embargo, su pie se enganchó en la barandilla, dejándolo balanceándose precariamente sobre el Sarlacc. El Wookiee herido se aferró tenazmente a los escombros retorcidos a popa. Luke terminó de repasar a sus adversarios en el segundo esquife, evaluó el problema rápidamente y saltó el abismo de arena hasta el costado metálico de la enorme barcaza. Lentamente, comenzó a ascender por el casco, a mano alzada, hacia el cañón de cubierta. Mientras tanto, Leia luchaba intermitentemente por romper la cadena que la ataba al gánster muerto, escondiéndose tras su enorme cadáver cada vez que pasaba algún guardia. Se estiró al máximo intentando recuperar un blaster abandonado, sin éxito. Por suerte, Arto acudió finalmente a su rescate, tras perderse y rodar por la tabla equivocada. Finalmente se acercó a ella, extendió un apéndice cortante desde el costado de su carcasa y cortó sus ataduras. Gracias, Arto, buen trabajo. Ahora salgamos de aquí. Siempre supe cómo contar con Arto en situaciones como esta. Obi-Wan tenía en alta estima al droide astromecánico. Corrieron hacia la puerta. En el camino, pasaron junto a Repio, tirado en el suelo, gritando, mientras un gigante y furioso armatoste llamado Hermiodle se sentaba sobre él. Salacious Crumb, el monstruo mono reptil, agachado junto a la cabeza de Trepio, señalando el ojo derecho del droide dorado. No. No. Mis ojos no. Gritó Trepio. Tranquilo, Trepio, bromeó Padmé. Sobreviviste a las guerras clon, y estoy segura de que sobrevivirás a un pequeño problema técnico. Oye, no hace falta decirlo así, añadió Anakin con un tono fingido de dolor. Arto lanzó un rayo de energía hacia el trasero de Hermiodle, haciéndole gemir por la ventana. Un destello similar lanzó a Salacious al techo, del cual no descendió. Trepio se levantó rápidamente, con el ojo colgando de un haz de cables. Luego, él y Arto siguieron apresuradamente a Leila por la puerta trasera. El cañón de cubierta disparó de nuevo contra el esquife, que se inclinaba, y prácticamente todo lo que quedaba en su interior se desprendió, excepto Chewbacca. Aferrándose desesperadamente con el brazo herido, se estiraba sobre la barandilla, agarrando el tobillo del Solo, que colgaba, quien, a su vez, intentaba alcanzar al aterrorizado Calrissian. Lando había logrado evitar el deslizamiento quedándose inmóvil. ¿Crees que Lando esperaría que Solo no le reproche lo que pasó en Bespin? Le preguntó el maestro Fisto al maestro Tin. Estoy seguro de que no lo haría, si no tiene otra opción, respondió el maestro Tin. Chewie le ladró a Anne en otra dirección. Sí, lo sé, ahora veo mucho mejor. Debe ser por la sangre que se me sube a la cabeza. Genial, gritó Lando. ¿Podrías crecer unos centímetros más? Los artilleros de cubierta de la barcaza alineaban esta cadena humana en la mira para el golpe de gracia, cuando Luke se interpuso frente a ellos, riendo como un rey pirata. Encendió su sable de luz antes de que pudieran disparar. Un instante después, eran cadáveres humeantes. Una compañía de guardias subió repentinamente las escaleras desde las cubiertas inferiores, disparando. Una de las ráfagas le arrancó el sable láser de la mano a Luke. Corrió por la cubierta, pero fue rápidamente rodeado. Dos de los soldados volvieron a manejar el cañón de cubierta. El público estaba tenso por la situación de Luke, pero Anakin seguía confiando en las habilidades de su hijo y en que sería capaz de superar esto. Los artilleros de cubierta dispararon contra el esquife que se encontraba abajo. Este impactó contra el costado del pequeño bote. La onda expansiva casi derribó a Chewie, pero al inclinar aún más el bote, Han logró agarrar la muñeca de Lando. «Tira», le gritó Solo al Wookiee. «Me han pillado», gritó Calrissian. Bajó la vista presa del pánico y vio que uno de los tentáculos del Sarlacc se le enroscaba lentamente en el tobillo. Menuda sorpresa. Cambiaban las reglas cada 5 minutos en este juego. Los artilleros de cubierta reajustaron sus miras para el ataque final, pero todo había terminado para ellos antes de que pudieran disparar. Leia había tomado el control del segundo cañón de cubierta, en el otro extremo del barco. Con su primer disparo, destrozó la jarcia que se interponía entre los dos cañones de cubierta. Con el segundo, destruyó el primero. Las explosiones sacudieron la gran barcaza, distrayendo momentáneamente a los 5 guardias que rodeaban a Luke. En ese instante, extendió la mano, y el sable de luz, que yacía en la cubierta a 3 metros de distancia, se estrelló contra ella. Saltó hacia arriba mientras 2 guardias le disparaban. Sus rayos láser se mataron mutuamente. Encendió su espada en el aire y, blandiéndola al descender, hirió mortalmente a los demás. Rápido y preciso, elogió Yoda, mirando al mayor de los Skywalker. Es como su padre. Anakin no pudo evitar mirar hacia abajo por un momento ante el comentario. Le gritó a Leia desde el otro lado de la cubierta. Apúntala hacia abajo. Ella inclinó el segundo cañón de cubierta hacia la cubierta y asintió con la cabeza hacia Trepio desde la barandilla. Arto, a su lado, pitaba salvajemente. No puedo, Arto. Gritó Trepio. Es demasiado lejos para saltar,
Artoo empujó al droide dorado por el borde y luego se cayó, cayendo de cabeza sobre ruedas hacia la arena. Estarán bien, les aseguró Anakin. Siempre encontrarán la manera de salir adelante juntos. Mientras tanto, el tira y afloja continuaba entre el Sarlacc solo, con Calrissian como la cuerda y el premio. Chewbacca sujetó la pierna de Ann, se apoyó en la barandilla y logró sacar una pistola láser de los restos con la otra mano. Apuntó el arma hacia Lando, luego lo bajó, ladrando su preocupación. Tiene razón. Gritó Lando. Está demasiado lejos. Solo levantó la vista. Chewie, dame el arma. Chewbacca se lo dio. Lo tomó con una mano, mientras aún sujetaba a Lando con la otra. Espera un segundo, amigo, protestó Lando. Pensé que estabas ciego. Estoy mejor, confía en mí, le aseguró solo. Dudo que con tu condición, Ann, dijo Shakti con expresión inexpresiva. Tengo opción. Oye. Un poco más arriba, por favor. Bajó la cabeza. Ann entrecerró los ojos, apretó el gatillo, y asestó un golpe directo al tentáculo. El gusano soltó su presa al instante, deslizándose de vuelta a su boca. Ten un poco de fe, maestro Ti. Depa le informó a su compañero del consejo. Chewbacca tiró con fuerza, atrayendo primero a Solo hacia el bote, y luego a Lando. Mientras tanto, Luke recogió a Leia en su brazo izquierdo. Con su brazo derecho agarró una cuerda del aparejo del mástil medio derribado, y con su pie presionó el gatillo del segundo cañón de cubierta y saltó en el aire cuando el cañón explotó en la cubierta. Los dos se balancearon en la cuerda oscilante hasta llegar al esquife de escolta, vacío y suspendido en el aire. Una vez allí, Luke lo dirigió hacia el esquife prisión, que aún se inclinaba, donde ayudó a Chewbacca, Ann y Lando a subir a bordo. La barcaza de vela continuó explotando detrás de ellos, mientras Luke recordaba recoger a Artoo y a Treepio del suelo. Y ahora podrían ocuparse del Imperio, volvió a hablar Obi-Wan, y el público se tensó pensando en lo que estaba por venir. Capítulo 49. La luz y la oscuridad se reúnen. El superdestructor estelar descansaba en el espacio sobre la estación de batalla Estrella de la Muerte, a medio terminar, y su vecina verde, Endor. El destructor era una nave enorme, atendida por numerosas naves de guerra más pequeñas de diversos tipos, que flotaban o se movían velozmente alrededor de la gran nave nodriza como niños de diferentes edades y temperamentos. Cruceros de flota de alcance medio, voluminosos cargueros, escoltas de cazas TIE. El público se miró con incertidumbre. De alguna manera, esto parecía aún más amenazante que la estación de batalla completa que Tarkin comandaba, en gran parte debido a su forma incompleta, que realmente expone lo peligrosa que es para ellos. Con la estación aún incompleta, podemos suponer con seguridad que la rebelión tendrá una forma más directa de destruirla como la última vez, reflexionó Mundi, recordando cómo Luke destruyó la estación espacial en la primera holocinta. Si la rebelión pudiera superar a esa flota imperial, claro está, dijo Windu con escepticismo. No permitirían una superarma incompleta y poco protegida, ya que, al fin y al cabo, aprenden de sus errores. Shakti se ahuecó la barbilla. Pero el método de Luke para destruirlo antes fue un disparo afortunado y contó con la ayuda del maestro Kenobi y la fuerza. El Imperio está deseoso de corregir ese fallo de diseño. La bahía principal del destructor se abrió, en un silencio espacial. Una lanzadera imperial emergió y aceleró hacia la Estrella de la Muerte, acompañada por 4 escuadrones de cazas. Algo me dice que esto no será simplemente el envío de un destacamento de tropas, dijo Padmé con pavor al notar la fuerte seguridad de dicha lanzadera. Anakin estaba tenso, pero permaneció en silencio. Supo que algo no iba bien desde el primer momento al ver la lanzadera. Darth Vader observó su aproximación en la pantalla de la sala de control de la Estrella de la Muerte. Cuando el atraque era inminente, salió del centro de mando, seguido por el comandante Gergerod y una falange de soldados de asalto imperiales, y se dirigió a la bahía de atraque. Cuando Vader entró en la bahía de atraque, miles de tropas imperiales se pusieron firmes con un aplauso memorable. La lanzadera se posó sobre la cápsula. Su rampa descendió como la mandíbula de un dragón, y la guardia real del emperador descendió corriendo, con sus túnicas rojas ondeando, como llamas que salían de la boca para anunciar el rugido furioso. Se colocaron en guardia vigilante en 2 filas letales junto a la rampa. El silencio llenó el gran salón. En lo alto de la rampa, apareció el emperador. El público sentía temor y desprecio hacia el ser que tenían ante sí. Aquel que los tenía bajo su control mediante sutiles manipulaciones y falsas personalidades. Windu, Fisto, Mundi y Jin sentían que gran parte de su ira se dirigía al antiguo canciller que pronto se convertiría en el gobernante de la galaxia, quien destruyó todo lo que representaban. Palpatine, Anakin sintió una ira incontrolable. Vio al hombre que lo manejó como un violín. Alimentó su ego. Lo usó para cometer lo indecible contra todo lo que amaba. Y lo condujo al lamentable estado en que se había convertido su futuro. Podían sentir el aura triunfante y petulante que imponía el emperador, incluso si solo lo veían desde una pantalla. Parecía como si se estuviera burlando de nosotros, exclamó Depa con desprecio.
Un golpe del bastón de Yoda los calmó a todos, para evitar que hicieran algo precipitado que pudiera llamar la atención del antiguo Palpatine. Anakin sintió que Padmé, Ahsoka y Obi-Wan le impedían actuar precipitadamente. Pero ni siquiera Obi-Wan pudo evitar mirar fijamente al Lord Sith que tenía delante. No podían saber cómo Luke triunfaría contra cualquiera de los Lord Sith, y todo lo que tenían que hacer ahora era esperar. Lentamente, descendió. Era un hombre pequeño, marchito por la edad y la maldad. Apoyaba su cuerpo encorvado en un bastón nudoso y se cubría con una túnica larga con capucha, muy parecida a la túnica de los Jedi, solo que negra. Su túnica, muy parecida a la túnica de los Jedi, solo que negra. Su rostro, cubierto por una tela, era tan delgado que casi parecía una calavera. Sus penetrantes ojos amarillos parecían quemar todo lo que miraban. Cuando el emperador llegó al final de la rampa, el comandante Jar, sus generales y Lord Vader se arrodillaron ante él. El supremo gobernante oscuro le hizo una seña a Vader y comenzó a caminar entre las tropas. «Levántate, amigo mío, quiero hablar contigo». «Por supuesto que me llamaría su amigo», se burló Anakin con resentimiento ante el término dado por el Lord Sith. Vader se levantó y acompañó a su señor. Los siguieron en procesión los cortesanos del emperador, la guardia real, Jar y la guardia de élite de la Estrella de la Muerte, con una mezcla de reverencia y temor. Vader se sentía completo al lado del emperador. Aunque el vacío en su interior nunca lo abandonó, se convirtió en un vacío glorioso bajo el resplandor de la fría luz del emperador, un vacío exaltado que podía abarcar el universo. Parece que Vader está esperando el momento oportuno para encontrar una oportunidad para matar y derrocar al mismísimo Palpatine, observó Saesee, viendo el sutil resentimiento que el futuro yo de Anakin siente por el emperador. Tendría sentido, maestro Tlin, dijo Luminara. Después de todo lo ocurrido al final de las guerras clon, lo único que desearía sería destruir a Palpatine. Y dado que Luke es su último vínculo con la persona que fue como Anakin y con la senadora Amidala, desearía que su hijo se uniera a él. Como es tradición entre los Sith, maestra Unduli, dijo Yoda con aire observador. Siempre hay dos. Un maestro y un aprendiz. Como un padre y un hijo. Pero Anakin nunca permitiría que Luke fuera como él, ¿verdad? Protestó Ahsoka, preocupada de que Vader convirtiera a Luke en un Sith como él. Eso está por verse, pequeño Sokka, señaló Plo Koon. Su apego a su hijo podría ser su salvación. O su perdición, dependiendo de cómo se desarrolle la relación. La Estrella de la Muerte estará terminada a tiempo, mi maestro, suspiró Vader. Sí, lo sé, respondió el emperador. Lo ha hecho bien, Lord Vader, y ahora presiento que desea continuar la búsqueda del joven Skywalker. Sabiendo cómo operan los Sith, lo más probable es que reemplazara a Anakin por Luke, señaló Obi-Wan con gravedad. Igual que Palpatine hizo reemplazar a Dooku antes que él. Anakin hizo una mueca. Lo último que necesito es luchar contra mi propio hijo porque Palpatine me lo pidió, dijo con incredulidad y rabia. Y que consiga al aprendiz que quería. Vader sonrió bajo su máscara blindada. El emperador siempre conocía el sentir de su corazón, aunque desconociera los detalles. Sí, mi señor. Paciencia, amigo mío, le advirtieron el emperador y el señor oscuro de los Sith. Siempre te costó mostrar paciencia. Con el tiempo, te buscará, y cuando lo haga, debes traerlo ante mí. Se ha fortalecido. Solo juntos podremos convertirlo al lado oscuro de la fuerza. Como dijo el maestro Kenobi, Palpatine ha encontrado su reemplazo a través de Luke, comentó el maestro Fisto con gravedad. Son solo maquinaciones retorcidas, si me permiten decirlo, dijo Shakti. A Vader le gustaría que Luke gobernara junto a él, mientras que Palpatine quería que Luke lo reemplazara. Luke sin duda necesitará toda la ayuda posible. Sí, mi amo. Juntos, corromperían al niño, el hijo del padre. Una gloria inmensa y oscura. Porque pronto, el viejo emperador moriría, y aunque la galaxia se doblegaría ante el horror de esa pérdida, Vader seguiría gobernando, con el joven Skywalker a su lado. Como siempre estuvo destinado a ser. El emperador alzó la cabeza un poco, escudriñando todos los futuros posibles. Todo marcha como lo había previsto. Él, al igual que Vader, tenía sus propios planes. Planes de violación espiritual, de manipulación de vidas y destinos. Rió para sí mismo, saboreando la cercanía de su conquista, la seducción definitiva del joven Skywalker. Anakin tuvo que suspirar y resistirse a hacerle algo a Palpatine en ese momento después de ver su intención de convertir a Luke en su propio perro de ataque para reemplazarlo. Luke dejó su X-Wing estacionado al borde del agua y avanzó con cuidado por el pantano contiguo. Tenía sentimientos encontrados sobre este lugar. Dagobah. Su lugar de pruebas, de entrenamiento para ser Jedi. Allí había aprendido a usar la fuerza, a dejarla fluir a través de él para cualquier fin que él deseara. Así que había aprendido lo cuidadoso que debía ser para usar bien la fuerza. Era como caminar sobre la luz. Pero para un Jedi era tan estable como un suelo de tierra.
La brecha entre lo que ocurrió en Ciudad Nube y el momento actual puede sugerir que Luke está preparado para enfrentar tanto a su padre como al emperador, dijo Mundi, intentando sonar optimista. Me cuesta comprenderlo, maestro Mundi, respondió Plo Koon pensativo. Luke sin duda necesitará algo más que su entrenamiento si se produce un enfrentamiento así. Enfrentarse a dos Lores Sith le exigiría toda la ayuda posible. Ahsoka entonces intervino. Pero seguro que Luke podría hablar con Anakin, ¿verdad? Preguntó esperanzada. Windu se mantuvo escéptico. Suponiendo que no caiga en la misma trampa que su padre, le respondió. Rodeó una barrera de raíces nudosas, resbaladizas por el musgo. Al otro lado, un sendero liso y sin obstáculos lo conducía directamente a la dirección que quería tomar. Pero no lo tomó. En cambio, se adentró de nuevo en la maleza. En lo alto, algo negro y aleteante se acercó y luego se alejó. Luke no le prestó atención. Siguió caminando hasta encontrar la cabaña donde vivía el gran maestro Jedi. Yoda permanecía sonriendo dentro, aferrándose a su bastón con su pequeña mano verde. Te estaba esperando, asintió. Le indicó a Luke que se sentara en un rincón. El chico se sorprendió al ver lo frágil que parecía el comportamiento de Yoda. Un temblor en la mano, debilidad en la voz. Luke temía hablar, delatar su sorpresa por el estado del viejo maestro. El maestro Yoda parecía frágil, dijo Caleb preocupado mientras comparaba a su gran maestro en el presente con el que estaban viendo ahora. Anakin y Obi-Wan miraron fijamente al gran maestro, quien permaneció impasible. Este no podía ser el momento, ¿verdad? Luke necesitaría toda la ayuda y podría enfrentarse a su padre Yasidious, y Yoda era el único Jedi que podía ayudarlo en una tarea tan monumental. Esa cara que pones, Yoda arrugó alegremente su frente cansada. ¿Tan mal me veo para los ojos de un joven? Intentó disimular su tristeza, cambiando de posición en el reducido espacio. No, maestro, claro que no. Todo el público miró a Yoda, quien simplemente rió entre dientes. Les aseguro que compartimos el mismo sentimiento que Luke, maestro Yoda, le dijo Kit Fisto. Sí, sí, sí. El pequeño maestro Jedi rió alegremente. Me he vuelto enfermo. Sí. Viejo y débil. Señaló con un dedo torcido a su joven alumno. Cuando cumplas 900 años, no te verás tan bien como antes. ¿900 años?, se preguntó Rex con asombro, comparando la esperanza de vida de los clones con la suya. Debió de enseñar a los aprendices de batallones en ese entonces. En efecto. La mayoría del Consejo Jedi fue, en algún momento, aprendiz de Yoda. Y le debían sus enseñanzas y habilidades. Además, Yoda fue mentor de la mayoría de los jóvenes en sus primeros años, como si fuera una figura paterna. La criatura se acercó cojeando a su cama, todavía riendo, y con gran esfuerzo se acostó. Pronto descansaré. Sí, dormiré para siempre. Me lo he ganado, pero, el maestro Yoda no puede morir ahora, ¿verdad? Exclamó Padmé preocupada. No podía imaginar a su hijo haciéndolo solo. Luke aún necesita su ayuda. Todo principio tiene un final, senador, dijo Yoda con resignación pero con esperanza. Guiado por la fuerza, Luke lo será. Muchos Jedi conocían a Yoda desde hacía tanto tiempo que jamás imaginaron su fallecimiento, pues había sobrevivido a innumerables de ellos durante los siglos que sirvió como su líder. Verlo finalmente morir ante ellos era un pensamiento que jamás cruzó por su mente. Luke negó con la cabeza. No puedes morir, maestro Yoda. Soy fuerte con la fuerza, pero no tanto. El crepúsculo me acecha, y pronto caerá la noche. Así son las cosas, así es la fuerza. Pero necesito tu ayuda, insistió Luke. He vuelto para completar el entrenamiento. El gran maestro no podía dejarlo ahora. Aún quedaba mucho por comprender. Y ya le había quitado tanto a Yoda, y aún no le había devuelto nada. Tenía mucho que compartir con la anciana criatura. Anakin y Padmé se enorgullecieron de la paciencia y la claridad mental de su hijo, que necesitaba más tiempo. Anakin no quería nada más para que Luke estuviera realmente preparado para lo que le aguardaba. Pero Yoda observó las palabras de su futura contraparte. No provenían solo del sable de luz ni de la fuerza. Quizás era algo más que no les había enseñado a sus aprendices antes de Luke. No necesitas más entrenamiento, le aseguró Yoda. Ya sabes lo que necesitas. El público no pudo entender a qué se refería Yoda. ¿Entonces soy un Jedi?, insistió Luke. No. Sabía que no lo era del todo. Aún le faltaba algo. Yoda arrugó sus arrugadas facciones. Todavía no. Solo queda una cosa. Vader, debes enfrentarte. Entonces, solo entonces, como un Jedi de pleno derecho, lo enfrentarás. Pero Luke no puede con esto solo, protestó Ahsoka. También tenía que enfrentarse a Palpatine. Sin embargo, Obi-Wan tenía una interpretación diferente. Puede que no sea a través del sable de luz ni de la fuerza, Ahsoka, sugirió. Pero estoy seguro de que es algo que Luke poseía y que aún no hemos visto. Anakin cerró los ojos con fuerza, intentando imaginar a Luke luchando contra él. La posibilidad de incitar a su hijo a abrazar el lado oscuro.
De convertirse en el monstruo que se había convertido bajo el yugo de Palpatine. Luke sabía que esta sería su prueba, no podía ser de otra manera. Cada misión tenía su objetivo, y Vader era inextricablemente el centro de la lucha de Luke. Fue una agonía para él formular la pregunta con palabras. Pero tras un largo silencio, volvió a hablar con el anciano Jedi. Maestro Yoda, ¿es Darth Vader mi padre? El público parecía preocupado. Luke seguía negándose a creer que el Jedi del que Obi-Wan le había hablado fuera la misma persona con la que tuvo que luchar y quien le cortó la mano. Sin embargo, Yoda, Plo Koon y Windu comprendieron por qué se le había ocultado la verdad a Luke. Era para protegerlo y para que estuviera preparado ante cualquier adversidad. Que Luke sepa lo que le pasó al general Skywalker sigue siendo una herida que ningún Bacta podría curar, dijo Rex con simpatía por el joven. Separaría al hombre que había sido mi aprendiz, mi hermano, y el héroe que era, a la persona en la que se había convertido, lamentó Obi-Wan con tristeza, llevándose la mano a la frente tras recordar los dolorosos recuerdos de la tercera holocinta de antes. Luke tenía que comprender lo que le aguardaba, maestro, le dijo Anakin para evitar que Obi-Wan se culpara. Y por eso, me alegro. Los ojos de Yoda se llenaron de una compasión cansada. Este niño aún no era un hombre completo. Una sonrisa triste le arrugó el rostro. Parecía casi empequeñecerse en la cama. Necesito descansar. Sí. Descansar. Luke miró fijamente al maestro menguante, intentando darle fuerza al anciano, solo con la fuerza de su amor y voluntad. Yoda, necesito saberlo, susurró. Tu padre es él, dijo Yoda simplemente. Luke cerró los ojos, la boca, el corazón, para alejar la verdad de aquello que sabía que era verdad. Los ojos de Padmé se humedecieron, como si quisiera abrazar a Luke. Incluso estando separados, quería consolarlo. Explicarle lo que realmente había sucedido. Ayudarlo de cualquier manera posible. Anakin apretó su mano con fuerza, mordiéndose el labio y el Jedi pudo sentir el dolor que sentía por su hijo. ¿Te lo dijo, verdad? Preguntó Yoda. Luke asintió, pero no habló. Quería congelar el momento, resguardarlo aquí, encerrar el tiempo y el espacio en esta habitación, para que jamás pudiera escapar al resto del universo con este terrible conocimiento, esta verdad implacable. Una expresión de preocupación llenó el rostro de Yoda. Esto es inesperado y desafortunado, qué lástima que sepa la verdad. Una amargura se apoderó de la voz de Luke, pero no pudo decidir si se dirigía a Vader, a Yoda, a sí mismo o al universo en general. Windu notó que una parte de Anakin se le había revelado a Luke. Pero tuvo la paciencia suficiente para escucharlos y entrar en razón. Como si Luke supiera controlar sus emociones, pero no reprimirlas por completo. Pero permaneció en silencio, pues deseaba observar esto con más detalle. Yoda se recompuso con un esfuerzo que pareció agotar todas sus fuerzas. Qué lástima que te apresuraras a enfrentarlo. Qué incompleto era tu entrenamiento, que no estuvieras preparado para la carga. Una gran tensión pareció salir de él y cerró los ojos. Maestro Yoda, lo siento. Luke tembló al ver al poderoso Jedi tan débil. Para los Jedi del público, Yoda se sentía como el padre al que admiraban. Quien siempre había sido tan fuerte. Y verlo así les hacía sentir que iban a perder una parte que habían heredado de él. Luke se arrastró hasta sentarse a su lado. Continuó, con la voz cada vez más débil. Recuerda, la fuerza de un Jedi proviene de la fuerza. Pero cuidado. La ira, el miedo, la agresión. El lado oscuro son ellos. Una vez que te adentres en el camino oscuro, dominará tu destino para siempre. Ojalá hubiera tomado esa lección en serio, maestro Yoda, pensó Anakin, apretando el puño mientras recordaba haberse arrodillado voluntariamente ante Sidious. Se recostó en la cama, respirando con dificultad. Luke esperó en silencio, temeroso de moverse, temeroso de distraer al anciano ni un ápice, no fuera a ser que eso distrajera su atención, aunque fuera un instante, de su tarea de mantener a raya el vacío. Después de unos minutos, Yoda volvió a mirar al chico y, con un esfuerzo máximo, sonrió con dulzura. La grandeza de su espíritu era lo único que mantenía con vida su cuerpo decrépito. Luke, no subestimes los poderes del emperador, o sufrirás el destino de tu padre, lo harás. Luke, cuando me vaya, tosió un momento. Serás el último Jedi. Luke, la fuerza corre con fuerza en tu familia. Transmite lo que has aprendido, Luke, Obi-Wan, Anakin, Ahsoka, Fisto, Luminara, Depa, Caleb, Shakti, Mundi, Tin y Plo Koon sintieron una punzada de tristeza al darse cuenta de que había llegado el momento de su gran maestro. Para Yoda y Windu, este era un ciclo natural. Sabían que debían transmitir sus enseñanzas a un aprendiz después de haber enseñado todo lo necesario. Y luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumir la galaxia. Empezó a vacilar y cerró los ojos. ¿Hay otro caminante del cielo? Todos los Jedi inclinaron la cabeza en señal de duelo y respeto hacia su gran maestro. Mientras Yoda los miraba, mantuvo la calma para tranquilizarlos. He hecho lo que he podido, dijo. Guiaré al joven Skywalker a través de la fuerza, lo haré. Anakin y Padmé se miraron con asombro y asombro.
Ella recordó que había dado a luz a gemelos antes de su prematura muerte. ¿Otro Skywalker, pero quién? Preguntó Ahsoka, preguntándose dónde la encontraría Luke. Recuperó el aliento y exhaló, su espíritu se alejó como un viento soleado que sopla hacia otro cielo. Su cuerpo se estremeció una vez. Y desapareció. Luke permaneció sentado junto a la pequeña cama vacía durante más de una hora, intentando comprender la profundidad de esta pérdida. Era insondable. Sin rumbo, regresó al lugar donde descansaba su nave. R2 se acercó corriendo, emitiendo un saludo con entusiasmo. Pero Luke, desconsolado, solo pudo ignorar al fiel droide. R2 silbó un breve pésame y luego guardó un respetuoso silencio. Luke se sentó abatido en un tronco, se cubrió la cabeza con las manos y se dijo en voz baja: No puedo, Artoo. No puedo seguir solo. Contra dos señores Sith, ¿qué podría hacer? Susurró Luminara con asombro y pensó. Una voz flotó hasta él en la tenue niebla. Yoda siempre estará contigo. Era la voz de Ben. Anakin sintió una punzada de alivio al ver de nuevo a su maestro en forma espiritual. Pero sabía que Luke querría confrontar a Obi-Wan con la verdad sobre la identidad de su padre. Pero esperaba que pudiera explicárselo claramente a su hijo, que ya había pasado por tanto. Luke se giró rápidamente y vio la imagen brillante de Obi-Wan Kenobi de pie tras él. Obi-Wan, susurró. Había tantas cosas que quería decir que le pasaban por la cabeza como un torbellino, como la carga agitada y resoplando de una nave en una vorágine. Pero una pregunta surgió rápidamente a la superficie por encima de todas las demás. ¿Por qué, Ben? ¿Por qué no me lo dijiste? Me dijiste que Vader traicionó y asesinó a mi padre. La amargura que había sentido antes, con Yoda, ahora se centraba en Ben. ¿Qué más podría haberle dicho? Preguntó Sasha con preocupación. No creo que Luke pudiera imaginar que su padre fuera la mano derecha del emperador. Fue para protegerlo, maestro Tin, le respondió Plo Koon. El maestro Kenobi sabía que si alguien conocía la identidad de Luke, tanto Palpatine como Vader harían lo que fuera para convertirlo en aprendiz. Por eso Obi-Wan esperaba que tuviera la edad suficiente para enseñarle a convertirse en Jedi, además de la fuerza misma. Con la esperanza de que hubiera aprendido lo suficiente como para no seguir ese camino después de saber lo que podría hacerle. Ben asimiló la hostilidad sin defenderse, y luego la rellenó con instrucciones. Tu padre fue seducido por el lado oscuro de la fuerza. Dejó de ser Anakin Skywalker y se convirtió en Darth Vader. Cuando eso sucedió, el buen hombre que era tu padre fue destruido. Así que lo que te dije era cierto, desde cierto punto de vista. Shakti registró cuidadosamente esas palabras y las interpretó. El caballero Jedi Anakin Skywalker murió en el momento en que se arrodilló ante Darth Sidious, de ahí nació Darth Vader, relató. Una evaluación bastante acertada, maestra Ti. Obi-Wan estuvo de acuerdo con ella. Eso sigue sin significar nada, dijo Anakin, sin querer restar importancia a las decisiones que tomó voluntariamente, pues él mismo eligió hacer todo eso. Tomé esas decisiones y tengo que vivir con las consecuencias. Windu y Yoda miraron a Anakin por un momento, viendo cómo el elegido estaba dispuesto a asumir sus propios errores y reconocer sus errores así como los de ellos, que ellos reconocieron. ¿Un cierto punto de vista? Preguntó Luke con voz áspera y burlancia. Luke dijo Ben con dulzura, descubrirás que muchas de las verdades a las que nos aferramos dependen en gran medida de nuestro punto de vista. Tiene razón, dijo Kit Fisto pensativo, ahuecándose la barbilla. Tendemos a creer lo que queremos creer desde nuestra perspectiva. Y no lo que el enemigo nos ha impuesto a todos. Luke se quedó inerte. Quería aferrarse a su furia, protegerla como un tesoro. Era todo lo que tenía. No permitiría que se la robaran, como le habían robado todo lo demás. Pero ya la sentía resbalar, suavizada por el toque compasivo de Ben. No te culpo por estar enojado, lo persuadió Ben. Si me hubiera equivocado en lo que hice, desde luego no habría sido la primera vez. Verás, lo que le pasó a tu padre fue culpa mía. Obi-Wan suspiró, luciendo abatido. No puedes culparte de todo, Obi-Wan le instó a Anakin. Hiciste todo lo que pudiste. Pero debería haber sido más considerado, Anakin, insistió Obi-Wan. Haber sido más abierto con lo que sentías en ese momento. Y debería haber escuchado más, replicó Anakin. Anakin era un buen amigo, repitió Obi-Wan. Cuando lo conocí, tu padre ya era un gran piloto. Hace 13 años, Anakin destruyó el bloqueo de la Federación de Comercio a bordo de un caza estelar de Naboo, con la ayuda de R2-D2. Anakin sonrió levemente al recordarlo. Lo recuerdo como si fuera ayer, relató. Fue casi increíble verlo con mis propios ojos, Anakin, dijo Kit Fisto con una risita. Creía que exagerabas esa hazaña. Pero me sorprendió la fuerza con la que la fuerza lo dominaba. Me encargué de entrenarlo como Jedi. A bordo de la mano invisible, Anakin superó en el duelo y comenzó a abrumar al conde Dooku mientras Obi-Wan yacía inconsciente. Pensé que podría instruirlo igual de bien, Yoda. Me equivoqué. Mi orgullo ha tenido consecuencias terribles para la galaxia. Obi-Wan miró la figura ardiente de Anakin en Mustafar antes de alejarse con dolor.
El público sintió que ese recuerdo volvía para atormentarlos. La sola visión fue muy perturbadora, y para otros fue doloroso ver cómo todo se desmoronaba a partir de entonces. Todavía hay bondad en él, insistió Luke. Ahsoka, Rex y Obi-Wan recordaron con una mueca. Esas fueron las últimas palabras que Padmé pronunció en sus últimos momentos. Su amor inquebrantable por Anakin. Puede que tenga la fuerza de Skywalker, pero tiene la compasión de la senadora Amidala, observó Plo Koon. Anakin, sin embargo, no estaba tan seguro. Después de todo lo que había hecho, ¿podría siquiera volver a ser como era, si su hijo creía en él? También pensé que podría volver al lado bueno. No fue posible. Ahora es más máquina que hombre. Retorcido y malvado, añadió Obi-Wan con tristeza. ¿Vas a rendirte así como así, Obi-Wan? Dijo Padmé con incredulidad. Sin embargo, Windu habló. Nadie ha regresado del lado oscuro una vez que ha recorrido ese camino, señaló. ¿Pero qué hay del maestro Revan? ¿No regresó a la luz tras ser un Lord Sith? Replicó Ahsoka, tras haber leído historias sobre él en la biblioteca del templo. Ahsoka, hablamos de eventos que sucedieron hace milenios, le dijo Saesee. Y lo que sucedió durante esos años fue muy complicado de explicar. Además, los registros de lo que le sucedió a Revan o cómo lo hizo son bastante escasos desde que los Sith saquearon el templo milenios después de su muerte. Así que no podemos estar seguros de si es ficticio o real. Yoda, sin embargo, compartía el sentimiento del maestro Windu. Ya había intentado hacerlo con el conde Dooku, pero nunca lo logró. No puedo hacerlo, Ben, susurró Luke. No puedes escapar de tu destino, respondió Ben. Intenté detenerlo una vez. No pude hacerlo. Vader te humilló cuando lo conociste, Luke, pero esa experiencia fue parte de tu entrenamiento. Te enseñó, entre otras cosas, el valor de la paciencia. Si no hubieras estado tan impaciente por derrotar a Vader entonces, podrías haber terminado tu entrenamiento aquí con Yoda. Habrías estado preparado. No podría haberlo dicho mejor, maestro Kenobi, admitió Ahsoka. Pero tuve que ayudar a mis amigos. Obi-Wan le sonrió. ¿Y los ayudaste? Fueron ellos quienes tuvieron que salvarte. Me temo que no lograste mucho regresando prematuramente. El público volvió a mirar a Obi-Wan y Anakin, viendo que la conversación entre Ben y Luke reflejaba claramente la de ellos en sus bromas. ¿De verdad tienes que hacerlo igual, verdad, Obi-Wan? Comentó Anakin. Yo diría que es una tradición señalar sus tendencias a apresurar las cosas sin pensar, respondió Obi-Wan. Descubrí que Darth Vader era mi padre, dijo Luke en un tono desanimado. Para ser un Jedi, Luke, debes enfrentarte y luego superar el lado oscuro, el lado que tu padre no pudo superar. La impaciencia es la puerta más fácil para ti, como tu padre. Solo que tu padre se dejó seducir por lo que encontró al otro lado de la puerta, y tú te mantuviste firme. Ya no eres tan imprudente, Luke. Eres fuerte y paciente. Y ahora debes enfrentarte de nuevo a Darth Vader. Pero debe haber otra manera, ¿no? Preguntó Caleb esperanzado. Guardaron silencio. La forma en que Obi-Wan hablaba indicaba que ya no creía que Vader se pareciera en nada al hombre que una vez fue Anakin. Pero muchos no podían evitar sentir que Anakin estaba demasiado perdido para convencerse tras cometer numerosas atrocidades en nombre de los Sith. Obi-Wan, sin embargo, seguía creyendo que Luke podría llegar a él de alguna manera. El futuro aún no había sucedido, pero no podía evitar compadecerse de su futuro homólogo por lo mucho que había perdido ante los Sith. Padmé sintió el dolor de Ben tras perder tanto. Al igual que Anakin, por sí mismo, por Ben y Luke. Ahsoka y Rex aún creían que Luke podía alcanzar el abismo en el que Anakin había caído. No puedo matar a mi propio padre, razonó Luke. Entonces el emperador ya ha ganado. Ben apartó la mirada. Eras nuestra única esperanza. Yoda habló de otra. La otra de la que habló es tu hermana gemela. Pero nunca llegamos a saber quién es esta hermana, señaló Mondi confundido. La tercera holocinta falló antes de que pudiéramos suponer quién la adoptó y dónde podría estar. Entonces lo aprenderemos aquí, afirmó Ahsoka con firmeza, centrando su mirada en la pantalla que tenían delante. En ese momento, Anakin y Padmé querían saber quién era, pero sentían constantemente que tenían las respuestas ante sus narices. Y sentían que sus corazones se aceleraban con la anticipación de que la respuesta les fuera revelada pronto. Luke estaba realmente confundido. Pero no tengo hermana. Para protegerlos a ambos del emperador, los escondieron de su padre al nacer. El emperador sabía, como yo, que si Anakin tuviera descendencia, sería una amenaza para él. Por eso su hermana permanece en el anonimato. Porque quién sabe qué habría pasado con Luke o su hermana si Palpatine o Vader los hubieran criado para ser Sith desde la infancia, comentó Windu con gravedad. Lo que es peor es que Palpatine usaría a los niños contra Vader cuando quisiera o si su utilidad llegara a su fin, añadió Luminara. Luke se tomó su tiempo, analizando sus sentimientos antes de que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta. Leia. Leia es mi hermana.
La revelación arrasó a los demás como un maremoto, aunque muchos lo tenían claro desde la primera holocinta. Leia Organa, la supuesta hija de Bail, era hija de Anakin y Padmé. Anakin y Padmé se quedaron boquiabiertos antes de mirar hacia abajo, con tristeza y alegría al ver a la mujer en la que se había convertido. Nuestra hija, pronunció Padmé con orgullo y admiración. Nuestra hija, ha hecho tanto por la galaxia para mantener la esperanza de que se liberará de los Sith, aunque no lo sepa, añadió Anakin, sintiendo una lágrima correr por su mejilla. Es tan fuerte, tan resiliente, los demás no pudieron evitar asombrarse. Eso explica por qué se parecía a la senadora Amidala, pero actuaba como el general Skywalker en varias ocasiones, añadió Rex con una risita. ¿Crees? Seguía oyendo a Anakin cada vez que decidía ser sarcástica con cualquiera que la sacara de quicio, intervino Ahsoka. Por supuesto, es probable que lo herede alguien con una boca y una mente así, añadió Obi-Wan, todavía tratando de comprender que Leia es de hecho la hija de Anakin y Padmé. Eso también explicaría por qué Skywalker es tan protector con Leia, pensó Shato. Era instinto paternal. Mundi se tomó su tiempo para recordar. Pero ella y Luke no. Los demás lo miraron, retándolo a terminar la frase al recordar el incidente de Oth y arruinar el momento. Mundi se hundió en su silla en respuesta, mientras su hindú negaba con la cabeza. Tu perspicacia te es útil. Entierra tus sentimientos en lo más profundo, Luke. Te honran. Pero podrían ponerse al servicio del emperador, advirtió Ben. Luke miró a lo lejos, intentando comprender todo esto. Cuando tu padre se fue, no sabía que tu madre estaba embarazada. Tu madre y yo sabíamos que con el tiempo se enteraría, pero queríamos mantenerlos a ambos lo más seguros posible, durante el mayor tiempo posible. No creo que haya sucedido así, según lo que vimos, señaló Kit Fisto. Skywalker sabe que la senadora Amidala estaba embarazada antes de todo eso. Así que te llevé a vivir con el hermanastro de tu padre, Owen, en Tatooine, y Leia viviría como la hija del senador Organa, en Alderaan. Lo que explica por qué Lars no quería que Luke también se fuera, comentó Depa. Luke se giró y se sentó cerca de Ben para escuchar la historia. La casa Organa era de noble cuna y políticamente muy poderosa en ese sistema. Leia se convirtió en princesa por su linaje, nadie sabía que había sido adoptada, por supuesto. Pero era un título sin poder real, ya que Alderaan llevaba mucho tiempo siendo una democracia. Aún así, la familia siguió siendo políticamente poderosa, y Leia, siguiendo los pasos de su padre adoptivo, también se convirtió en senadora. Claro que no se limitó a eso, se convirtió en la líder de su célula en la alianza contra el imperio corrupto. Y gracias a su inmunidad diplomática, era un enlace vital para obtener información para la causa rebelde. Eso era lo que hacía cuando se cruzó con el tuyo, pues sus padres adoptivos siempre le habían dicho que me contactara en Tatooine si sus problemas se volvían desesperados. Todo cobra sentido ahora, dijo Clo-Con, dándose cuenta. Como las senadoras Amidala y Organa se han pronunciado en contra de las medidas del canciller Palpatine para tomar el poder absoluto, Bail tomó las riendas y estableció una resistencia con la ayuda de otros rebeldes como Wren y el Padawan Dume. Luke se sintió abrumado por la verdad, sintiendo la necesidad de proteger a su hermana, a quien conocía desde hacía tiempo como una amiga íntima. Pero no puedes dejar que se involucre ahora, Ben. Valer la destruirá. Ella no ha sido entrenada en las artes Jedi como tú, Luke, pero la fuerza es poderosa en ella, como en toda tu familia. No hay forma de evitar la batalla. Debes enfrentarte a Valer y destruirlo. Anakin, Padmé y Obi-Wan sintieron pavor. Lo último que Anakin quería era estar cerca de Leia y moldearla a lo que fuera que su mente hubiera inventado. Y de repente, Anakin sintió una gran culpa y autodesprecio al recordar cómo ordenó torturar a su propia hija a bordo de la Estrella de la Muerte y la hizo mirar a Alderaan mientras la sujetaba. Sabían que si Leia hubiera sabido que su padre realmente existía, casi no habría dudas de que lo habría odiado a él y a todo lo que era por lo que le había hecho. Todo lo que Anakin podía hacer ahora era que la fuerza guiara a Luke y los detuviera a él y al emperador a toda costa. Después de todo lo que habían pasado.